las buenas intenciones de cada quien de nosotros. Cuando venimos aquí, venimos con la intención de recibir o con la intención de dar. Si tú das, el Señor te da. Entonces, si tú das, recibes. Y si tú no das, pues no tienes nada que recibir. Pero si vienes a buscar, también vas a encontrar. Cuando vamos a la tienda, hermanos, pedimos un artículo, vale $5, pero en el bolsillo traemos 4. ¿Te lo llevas o lo dejas? Creo que se queda, porque te va a decir la cajera, te falta $1, ve y búscalo, o una cora. Ya cuando lo traigas, te lo llevas, aquí te lo voy a apartar. Al Señor le pedimos: Señor, sáname con todo y mi familia, porque tengo todos los chiquillos tirados. Pero yo estoy amando solamente a los de este lado, a los de aquel lado no los amo. Entonces, ¿cómo me va a curar a todos mis hijos? Me va a curar la mitad también. De acuerdo a lo que yo estoy entregando, de acuerdo a eso también me va a dar. ¿Están conmigo? Siempre encontramos 2 tipos de personas en la vida, siempre. Uno que es el mejor, el que todo lo sabe, que todo lo puede. Cuando vamos a la escuela, esos son los que no se olvidan. El que siempre se sienta aquí adelante y levanta la mano y contesta correctamente porque sabe. Y está el otro, que tampoco se nos olvida. Ese se sienta hasta allá atrás. Ese no sabe nada. Le preguntan y no sabe nada, pero ahí está. Y esos 2 son los que no se nos olvidan. Pero hay otros que esos siempre sacan 7.5, 8 de calificación. Esos están a la mitad. ¿Cómo se le llama a esos? A los que no son buenos, pero tampoco son malos. A los que no saben mucho, pero tampoco son ignorantes. ¿Cómo se les llama? Tibios. Exactamente. Cuando el agua no está caliente, ni está fría, está tibio. Y el Señor dice en Apocalipsis 3:16, por cuanto fuiste tibio y no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y para que eso suceda, para vomitar necesitas haberte comido algo. Entonces esa palabra pienso que viene para los que estamos hoy día aquí adentro en la iglesia, no para los que están allá afuera, para los que estamos aquí. Evita la tibieza, hermano. Esa era la frase: evita la tibieza. Vamos dándole al Señor lo que al Señor corresponde. Vámosle dando nuestro corazón, porque Él sabe pesar nuestro corazón. Él nos vea de adentro, no de afuera. Así seamos lo que seamos. Si estoy aquí enfrente y ustedes me ven a la cara, pero me ven enorgullecido, ni me escuchen, porque eso no sirve, eso de aquí no pasa. Necesito ser humilde. Necesito ser servicio, darle al Señor lo mejor para recibir también del Señor lo mejor. Invito a mis hermanos que pasen acá enfrente, porque en este servicio de caballeros creo que cuando viene el agua, han visto en las lagunas que hay una boya. Esa boya es para que el barco no pase de ahí para allá. Entonces, si el agua sube, la boya tiene que subir, porque si le entra aire, esa boya se queda y el barco se enreda. Amén, hermanos. Vamos a empezar por este lado. Dios los bendiga, hermanos. Mi versículo dice: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Salmos 26, 6, 7. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Mi versículo se encuentra en Salmo 103:1 y dice 103:1 al 5. Bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias, quien rescata del hoyo mi vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga. Poderoso Dios. El verso que quiero compartir se encuentra en el libro de Juan 11:25, hablando el Señor Jesús a Marta, ¿verdad? En el momento que Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Y Jesús hablándole a Marta. Jesús, él le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el 25 es todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo el Señor Jesús a Marta. Y yo digo, yo creo. Alabado sea Dios. Bonitos versículos de esperanza y de vida eterna, me encantaron. Alabado sea Dios. Dios les bendiga. El tiempo con su hermano. Dios los bendiga, hermanos. Mi versículo dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Mi alma dice a Jehová: tú eres mi Señor, y no hay en mí bien fuera de ti. Amén. El Salmo 16, 1 y 2. Amén. Tengo un texto, es un texto muy conocido, Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Y el mío se encuentra en 1 de Pedro 4:10 y dice: cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como administrador de la multiforma de la gracia de Dios. Amén. Pueden pasar a su lugar, hermano. Son partes para reflexionar. Evitemos la tibieza, seamos agradecidos, vivamos con gratitud todo lo que el Señor nos da. Démosle el valor que necesita. Y como éxito no es lo que hemos logrado nosotros, sino lo que han logrado otros al estar cerca de nosotros, al habernos conocido. Si ellos avanzaron, hicimos algo en éxito nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dejo el tiempo al hermano que trae la palabra, porque le toca la mejor parte. Alabado sea el Señor, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por esta bendición hoy, en este día, en esta noche, en este momento. Alabado sea el Señor, y aún por las que vienen, ¿verdad?, en cada uno de ustedes y en mi vida. Amén. Bendecimos al Señor de una manera especial, porque Él es un Dios bueno, un Dios de amor y misericordia. Alabado sea el Señor. Y pues aquí estamos, hermanos, nuevamente en este día viernes, ¿verdad?, compartiendo los estudios que se están compartiendo, ¿verdad?, ya desde ya vamos como para 2 meses, ¿verdad? Pasaditos 2 meses que comenzamos a compartir esos estudios, ¿verdad?, que son de gran bendición para mi vida y creo que para usted también. Amén. Dios bendiga a nuestros pastores, ¿verdad?, y también a nuestros hermanos que no pudieron llegar, ¿verdad?, por cosas, hermano, que uno desconoce, ¿verdad?, que van a suceder, pero el Señor, Él todo lo sabe, ¿verdad? Sé que ahí donde se encuentran se van a estar también gozando con nosotros, ahí conectados, ¿verdad? Que Dios les bendiga grandemente a través de este estudio, a ellos, a sus familias, y también a todos los que se encuentran conectados hoy en esta noche, ¿verdad?, dispuestos para
participar en este estudio de la palabra. Les deseamos una gran bendición a través de este estudio, donde quiera que nos estén mirando, ¿verdad? Les deseamos bendición de lo alto, que Dios sea abriéndoles su entendimiento, dándoles sabiduría, ¿verdad? Que abra su corazón para que la palabra del Señor tenga cavidad en cada uno de sus corazones y a través del estudio ir creciendo, amén. Cada día ir conociendo al Señor y la voluntad de Dios a través de su palabra. Alabado sea el Señor. Bendecimos al Señor y hoy, hermanos, nos toca el estudio, si alguien recuerda, alabado sea el Señor. Nos toca el estudio de los dones del Espíritu Santo. Hace 8 días estuvimos mirando, ¿verdad?, ser llenos del Espíritu Santo, y hoy estamos en este estudio y hoy vamos a conocer, alabado sea el Señor, los dones del Espíritu. Y gócese porque yo pienso que usted y yo estamos desarrollando un don ya. Alabado sea el Señor. Lo único que tenemos que saber cuál es ese don, poderlo identificar, y de la manera de poderlo identificar, este estudio nos va a ayudar a poder identificar ese don en cual estamos desarrollando ya. Amén. Alabado sea Dios. Entonces, vamos a dar inicio, hermanos, con una oración. Si me ayudan a ponerse de pie y a presentarnos delante del Señor, para que el Señor sea, hermanos, tomando dirección de este estudio, ¿verdad? Que Él sea usando mis labios y que no sea yo, ¿verdad? Porque todo lo que viene de Dios, alabado sea el Señor, es de bendición para nuestras vidas. Amén. Padre Dios, Señor, que estás en el cielo, grande y majestuoso eres tú, digno de alabanza y de adoración, porque tú eres Dios grande, Dios misericordioso, Dios soberano, el Dios de todos los tiempos. Oh Dios de los cielos, hoy levantamos nuestras manos al cielo, Señor, y bendecimos tu nombre en esta noche, Padre amado, en este día, y te damos las gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, para estar reunidos aquí en este lugar, para escuchar la palabra que hoy tienes para cada uno de nosotros. Señor, te ruego y te pido, Dios, que seas tú ministrando a través de tu Espíritu Santo. Sea, Señor, usando mis labios. Te pido, oh Dios amado, que prepares, Dios mío, Señor, oh, cada uno de nuestros corazones, para que tu palabra, Dios mío, pueda, Señor, hacer efecto en nuestras vidas y se quede ahí, Dios mío, en nuestra mente y nuestro corazón, para poder enriquecer, Dios amado, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, Señor, en este caminar. Padre Santo, aquí estamos, Dios mío, hoy dispuestos, Señor, a desarrollar este trabajo que has puesto en nuestras manos. Te ruego, Dios Padre eterno, Señor, que limpies los aires, Padre mío, Señor, porque tu palabra, Dios mío, se va a hablar en esta hora, Padre eterno. Tu palabra, Dios eterno, Señor, nos va a alimentar en esta hora, Dios, ese alimento que bien lo necesitamos, así como necesitamos el alimento secular. Señor, necesitamos de tu palabra,
de ese alimento, Señor celestial, Padre Santo. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Padre mío, y me dispongo para que me use, Dios, de acuerdo a sea tu voluntad y no la mía, Padre Santo. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Padre Santo, y amén. Hermano, puede sentarse, vamos a dar inicio, ¿verdad? Poderoso Dios. Entonces estamos en el estudio de la página, alabado sea el Señor, el tema 3 del Espíritu, los dones del Espíritu Santo. Vamos, este estudio está un poquito largo, ¿verdad? Vamos a demorar un poquito porque hay muchos puntos que hay que explicar, ¿verdad? Entonces, que si me demoro, alabado sea el Señor, no se espere, aleluya, bendito Dios. Voy a tomar un poco de agua antes de iniciar. Poderoso Dios. Hoy van a aparecer los versos bíblicos en la pantalla, ¿sí? Amén. Damos inicio, ¿verdad? Con la lectura bíblica que es Hechos 5, 12 y 16 para la gloria del Señor. Y dice la palabra, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y Esteban y todos unánimes en el pórtico de Salomón. El que sigue. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. El que sigue. Los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Alabado sea Dios. Hermanos, alabado sea Dios. Como está dando la lectura bíblica, está hablando, ¿verdad? Que ahí en ese tiempo, alabado sea el Señor, se miró el poder de Dios y los dones del Espíritu Santo manifestándose. Miramos ahí el Espíritu Santo manifestándose a través del don de la sanidad, ¿verdad? Entonces, para dar inicio, esta escritura nos abre puerta para ir alineándonos a lo que se refiere el estudio. Alabado sea Dios. El texto aero, Hechos 6, 8. Esteban, lleno de la gracia del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El objetivo de este estudio, fíjese bien, el propósito o el objetivo de este estudio es conocer los dones del Espíritu Santo. El siguiente objetivo es saber cómo usarlos. El tercero, diferenciarlos uno de otro para
edificación de la iglesia. ¿Está siendo claro? Para edificación de la iglesia. No para vanagloria, no para edificarnos a nosotros mismos, sino el propósito de estos dones es para beneficio de la iglesia. El don de la sanidad se manifestaba en Pedro, pero recuerde que el beneficio era ¿para quién? Para la iglesia. Dice que la gente al mirar lo que estaba sucediendo, dice que más se adherían a la iglesia y la iglesia crecía por los dones de sanación, ¿verdad? Entonces quiero que quede bien claro que el objetivo de este estudio es conocer los dones del Espíritu Santo, cómo usarlos y diferenciarlos de otro y para qué sirven, para edificación de la iglesia. Esos 3 puntos van a ser muy importantes. Introducción del estudio. Los dones del Espíritu Santo o dones espirituales son manifestaciones específicas, ¿verdad? Que solamente tienen un solo propósito, ¿verdad? El don de sanidad, solamente sanidad. Alabado sea el Señor. Específicas, diversas, sobrenaturales para beneficio del cuerpo de Cristo, para desarrollar el evangelismo eficaz. Los dones del Espíritu Santo son impartidos para beneficio de la iglesia. Lo repite 2, 3 veces, ¿verdad? Como para estar bien seguros, ¿verdad? Entonces, aquí el Espíritu Santo son impartidos, que sean, quiere decir repartidos, o sea, dados, ¿verdad? Lo que quiere decir la palabra impartidos, por ahí si alguno tiene duda. Amén. Número 1, los dones del Espíritu. La palabra de Dios nos muestra y enseña claramente los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12:8, y dice: porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, ¿verdad? Este don de sabiduría es dado ¿por quién? Por el Espíritu. El Espíritu mismo es el que da el don de sabiduría. Es un don. A otro, palabra de ciencia, es otro don. Según el mismo Espíritu, otro, fe, otro don. Por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad. El mismo Espíritu a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y otros diversos géneros de lenguas, y otro interpretación de lenguas. Hasta ahí tenemos este conjunto de dones. Más adelante vamos a ir mostrando más, pero cada uno de ellos es un don dado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene un propósito. Cada uno de ellos es para un propósito. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar qué es lo que desarrolla cada uno de esos dones, porque es bien fácil de confundir, ¿verdad? El don del discernimiento con el don de el discernimiento de espíritu se puede confundir con el don de ciencia,
¿verdad? Son similares, pero son muy diferentes. Número 2. La naturaleza de los dones del Espíritu Santo. Analizaba yo esta naturaleza de los dones del Espíritu Santo. Son de procedencia divina, ¿verdad? Sobrenaturales. No son, por ejemplo, su naturaleza no es de este mundo, ¿verdad? No es secular, sino divina, sobrenatural. Inciso A. Como nos enseña la Escritura, el don del Espíritu Santo es dado a cada creyente individualmente. El don es el Espíritu Santo mismo. Como le decía, ¿verdad? Es mismo el Espíritu Santo mostrándose de la manera de un don. Ese don no es de que ese don es mío. Por ejemplo, me pongo de ejemplo yo, el don de ciencia, ¿verdad? O el don de sabiduría, de enseñar o de cualquier cosa que se trate con estudio. Ese don no es mío. Ese don no es mi persona. Ese don viene del Espíritu Santo y ese don es el mismo Espíritu Santo obrando en mí o en usted. Usted no hace nada por usted misma. Si usted desarrolla un don, no es usted, es el mismo Espíritu Santo obrando, ¿verdad? Alabado sea Dios. Voy a preguntar, porque hay bastantes preguntas aquí importantes que hay, ¿verdad? Entonces, dice que el don es ¿quién? ¿Verdad? El don es el mismo Espíritu Santo obrando, ¿verdad? Alabado sea Dios. Como nos enseña la Escritura, el don del Espíritu Santo es dado a cada creyente individualmente. El don es el Espíritu Santo mismo. Y como ejemplo pone en Hechos 2:38, entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibieron el don del Espíritu Santo de Dios. Pone esa escritura como ejemplo, ¿verdad? Que cuando Pedro le predica a esta cantidad de gente, él les dice cómo iban a recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces pone la escritura como referencia. Inciso B. La Escritura nos enseña que los dones del Espíritu Santo son entregados a la iglesia para el ministerio y la adoración de Dios. Entonces, ¿con qué propósito son entregados los dones del Espíritu Santo? Para el beneficio mismo, personal, para la iglesia, amén, y para adorarle a Dios, para alabar y bendecir el nombre del Señor. Alabado sea el Señor, amén. Adoración a Dios, para el ministerio y para adoración a Dios. Ese es el propósito, porque Dios reparte el Espíritu Santo a través de un don. Inciso C. Los dones del Espíritu Santo son concedidos por obra del Espíritu de Dios, como le decía, en su soberanía absoluta,
que sí que Él mismo decide dar ese don a través del Espíritu. Como referencia tenemos Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, como le decía, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. No es que yo le diga, Señor, dame este don. Señor, dame este don. No, es de acuerdo a como el Señor quiere en su plena potestad, ¿verdad? En su plena soberanía, Él da sus dones. Alabado sea Dios. La palabra de Dios nos enseña que los dones del Espíritu Santo están repartidos. Parece que me brinqué una. Estaba en inciso C, inciso D. El Espíritu Santo opera a través de los dones espirituales para provecho mutuo en el cuerpo de Cristo, solo para el cuerpo de Cristo. Por consecuencia son para ejercicio y bendición para los demás y no privado. Por eso nos dice la Biblia en Corintios 12:7. Aquí está diciendo, ¿verdad?, que si yo poseo un don del Señor, yo lo desarrollo. ¿Quién es bendecido? Son bendecidas otras personas, no yo mismo. A través del estudio o a través de la predicación, ¿quién es el que se beneficia? Son los que escuchan la palabra del Señor, ¿verdad? Es para bendición de otras personas, para los demás y para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Toda la iglesia. En consecuencia son para ejercicio y bendición para los demás y no privado. Por eso nos dice la Biblia en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, para bendición, edificación, restauración, ¿ve? Para otros, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña que los dones del Espíritu Santo están repartidos en 3 grupos de acuerdo a su naturaleza y objetivo. Dice el estudio que los dones están repartidos en 3 grupos. Entonces ahí es donde comienza el estudio a cobrar efecto, ¿verdad? Porque aquí nos va a mostrar el estudio cómo podemos diferenciar un don de otro y cuál es el beneficio de ese don, ¿verdad? Comenzamos. Los dones de revelación es la primera categoría que pone ahí. Los dones de revelación, estos son palabras de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Entonces, si yo le dijera cuáles son los dones de revelación, ahora alguien puede tener un ejemplo de un discernimiento de espíritu, de algo que la palabra hayamos leído un día o se acuerde.
Exacto. Ese fue un ejemplo. Existe otro. Recuerda cuando Califas, parece un mago, Pablo iba predicando y este se interpuso, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, porque Pablo iba predicando la palabra. Y dice que le dijo que en su corazón había maldad, ¿verdad? Estaba interrumpiendo la predicación para que ese gobernante se convirtiera. Era un rey, parece, ¿verdad? Y fue cuando quedó ciego. Ahí es un ejemplo que es un discernimiento de espíritu, ¿verdad? Entonces ahí podemos empezar ya a identificarlos. Entonces el discernimiento de espíritu ese es un ejemplo. Discernimiento de espíritu. El de ciencia. Recuerdan que en el último estudio, en el libro de los, en el Viejo Testamento, donde Dios dice que le dio ciencia a algunos del pueblo de Israel, ¿verdad? Les dio ciencia y inteligencia para que labraran, ¿verdad?, la madera, otros el metal, trabajaran el metal y pudieran edificar, ¿verdad?, todo lo que se iba a hacer en el tabernáculo, ¿verdad?, en el templo. Entonces ahorita va a seguir explicando más. Entonces los dones de revelación son estos, son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. Los dones de poder, estos son fe, milagros y sanidades. El de sanidades, pues recuerda que aquí en Corintios, alguno que recuerde un acontecimiento donde un don se haya manifestado en sanidades. Ese fue de sanidad. Cuando Pedro sana al cojo, ese es un don de sanidad, ¿verdad? Y estos son de fe. Un ejemplo de uno de fe. Entonces ese es un don, ¿verdad? El don de fe. También cuando Esteban lo estaban apedreando, también ahorita más adelante dice que en el hebreo, lo que es lleno de gracia, ¿se acuerda que dice que Esteban estaba lleno de gracia? Dice que ser lleno de gracia también es ser lleno de fe. Más adelante lo explico, aquí está. Entonces es un ejemplo también del don de fe. Podemos también poner otro ejemplo de fe, de muchos hombres que tuvieron fe, ¿verdad? Pero es un don que Dios da en el don de la fe. Las sanidades, algún otro, un ejemplo de sanidad. O ese ya fue el que fue ese fue el que fue sanado en el templo. Ok, milagros, un ejemplo de milagros. Ya, ese fue un gran milagro. Vamos, porque pueden participar todos. De esa manera vamos a poder aprender, ¿verdad? Porque yo leía la Biblia también y identificaba unos, pero pareciera que a veces se confunde uno, ¿verdad? Entonces, ese gran milagro
que desarrolló Jesús al sanar, al volver a la vida a Lázaro, fue un gran milagro de Dios. Amén. Entonces es otro don, ¿verdad? Entonces cada uno son diferentes. Vamos al tercero, los dones de inspiración. Estos son profecía, géneros de lengua, interpretación de lenguas. Un ejemplo de profecía. Vamos, participe, para que no le dé sueño. Joel profetizó que en los postreros días fue un ejemplo de, esa es la profecía, pues, que hablan de algo que viene, ¿verdad? Al futuro, profetizan, hablan lo que va a pasar antes. El género de lenguas, ese don fue dado en el día del Pentecostés. Género de lenguas. A ver, perdón. Sí, porque habla de géneros de lengua y luego interpretación de lenguas. Entonces, van a ser esas lenguas de las que a veces no entendemos, ¿verdad? Porque si habla de lenguas y luego habla de interpretación, como decía el estudio pasado, ¿verdad? Que muchos hablan lenguas, pero si no hay intérprete, no edifica la iglesia en nada, ¿verdad? Entonces el don de hablar en lenguas es ese, y luego la interpretación de lenguas es el que puede interpretar esas lenguas angelicales, ¿verdad? Entonces ya hablamos de los tres grupos, ¿verdad?, en que estaban divididos estos dones para poderlos identificar. Los dones de revelación del Espíritu Santo, aquí va a empezar a explicar. Los dones de revelación del Espíritu Santo, palabra de sabiduría. Ahí va a hablar la sabiduría. Estos nos hablan de la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de propósitos divinos. Es la declaración sobrenatural de la mente o voluntad de Dios. Esta palabra de sabiduría, ¿verdad?, es la que declara en un ambiente sobrenatural los pensamientos, ¿verdad?, de la mente y de la voluntad de Dios. Quise que esto manifiesta de lo que Dios tiene, ¿verdad?, en plan, de lo que Dios manda a decir, de lo que Dios quiere hacer a través del don de la sabiduría. Dios revela, ¿verdad?, a siervos suyos a través de ese don lo que Dios quiere hablar a través de la sabiduría, ¿verdad?
Este don revela los propósitos y instrucciones de Dios para los hombres que vienen del conocimiento del futuro. Le decía, ¿verdad? Manifiesta las cosas que vienen, habla, avisa, comunica, ¿verdad? Alabado sea Dios. Como ejemplo tenemos a Mateo 26:34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Por este don el Señor Jesús revela la negación del apóstol Pedro, ¿verdad? Él conocía sus pensamientos ya en su corazón y él pudo revelar lo que había ya en el corazón de Pedro. Por eso él le dice, entonces este es el don de sabiduría, el que sabe y conoce lo que hay en el corazón del hombre y en la mente y lo que viene a futuro. Amén. El don de la palabra de sabiduría puede manifestarse a través de maneras de cómo se puede manifestar la palabra de sabiduría, ¿verdad? Dice que se puede manifestar a la voz de Dios. Un ejemplo, a la voz de Dios. Lo acabamos de hablar ahorita mismo. Jesús mismo le dijo a Pedro con su propia voz, ¿verdad? Le dijo, pues de cierto que esta noche me negarás 3 veces. Entonces ahí se manifestó a la voz. Mediante el sueño, sabemos que a través de los sueños, ¿verdad? Alabado sea el Señor habla, ¿verdad? En una visión, a través de la profecía, también la palabra de ciencia. Entonces miramos que la palabra de ciencia, ¿verdad?, puede ser manifestada de maneras diferentes, a la voz de Dios, mediante el sueño y en una visión, a través de la profecía. Inciso B, la palabra de ciencia. Este don, palabra de ciencia, es una revelación de sucesos pasados a presentes fuera de nuestro conocimiento natural. Este don no se manifiesta para revelar acontecimientos del pasado al tiempo presente. Esta es el don de ciencia. Este don es diferente al don de sabiduría. Este don, palabra de ciencia, es una revelación de sucesos pasados, de algo que pasó, o presentes, ya sea del pasado o presentes, fuera de nuestro conocimiento natural. Aquí sí que es una manifestación sobrenatural. Nada tiene que ver con el conocimiento del hombre, ¿verdad? Es un conocimiento natural, natural, basado en tiempos presentes. Un ejemplo de ello podría ser, ¿alguien que me ayude? Sí, ese es un ejemplo. Le estaba diciendo, trayéndole algo que pasó antes, se lo estaba trayendo al presente, ¿verdad? ¿Verdad? Diga, Luis.
Ciencia. Ajá, perdón, de sabiduría, sí, sí. De las dos formas. De pasado al presente, sí, de los dos. ¿Verdad? Entonces aquí habla del de ciencia. Vamos aquí a leer más. Pone de ejemplo aquí, la Biblia nos muestra un claro ejemplo de esto. Lo encontramos en Juan 4, 16, 18, cuando el Señor le dice a la samaritana que ha tenido 5 maridos y con el que vivía no era de ella. ¿Verdad? Ahí miramos el don de ciencia, ¿verdad? Trayendo de lo pasado, revelado al presente. Entonces el Señor tenía ese don, ¿verdad? Respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. El que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. He aquí vemos el don en ejercicio, ¿verdad? Pero no le estaba profetizando, Alabado sea el Señor. Discernimiento de espíritus, inciso C. Este don de discernimiento de espíritu nos da comprensión sobrenatural en el dominio de los espíritus, revelando cuál es el origen del espíritu que opera en una persona. Este don opera enteramente de una manera sobrenatural, y las cosas que revela son del mundo espiritual que nos rodea. Tremendo está ese espíritu, perdón, ese don. Alabado sea el Señor. En la Biblia el Señor dice que escudriñemos todo espíritu, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces aquí estamos viendo que el discernimiento de espíritu es el que escudriña, ¿verdad? La procedencia y qué tipo de espíritus son. Entonces ese es el don de discernimiento, y como ejemplo pone esto, ¿verdad? Dice, el apóstol Pablo discernió el Espíritu Santo, este don, el origen y naturaleza del espíritu que operaba en Elimas, y pone de referencia Hechos 13, 9, 10, ¿verdad? Lo leo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor, ¿verdad? Ahí se manifestó el don ¿de qué? No, de discernimiento, hermana Chuyita, no se me duerma. De discernimiento de espíritu. Estos ejemplos, hermanos, son para que no se nos olvide, ¿verdad? Porque yo recuerdo muy bien esta escritura, como aquel hombre mentiroso, ¿verdad? Quería bloquear la predicación de Dios. Y qué maravilloso cómo Pablo lo descubre, le dice, lleno de todo engaño, mentira había en él y maldad, y le llamó hijo del diablo y le dio su recompensa. Le dijo, no mirarás por un tiempo, ¿verdad? Quién sabe, pudo haber sido un periodo de tiempo que quedó ciego,
Y a través de ese don, el hombre que Pablo estaba predicando creyó, ¿verdad? Entonces ahí es donde la iglesia es beneficiada a través de la manifestación de los dones del Espíritu. Entonces por eso dice que es edificación para la iglesia y para el cuerpo de Cristo. Ahí el hombre creyó al mirar la manifestación de este don, ¿verdad? Alabado sea Dios. Entonces, como ejemplo nos da esa escritura: los dones del poder del Espíritu Santo. Inciso A: el don de fe es muy importante hacer diferencia entre las clases de fe. Recuerden que el don de fe ya es un don, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el estudio nos muestra la diferencia entre las clases de fe. Cuando estuvimos los estudios pasados, mencionaban, ¿verdad?, varios tipos de fe. Número 1, la fe que todo ser humano tiene por naturaleza. Dice que aún los incrédulos. ¿Un ejemplo me puede dar alguien de esa fe? Ya lo habíamos estudiado en un estudio. Pueden participar todos están invitados. Son los que, más o menos por ahí, sí, los que creen en cualquier cosa, pues, los que creen en sus ídolos, los que creen a sí mismos, ya que dicen, cree en ti mismo, los que creen en cualquier otra cosa. Ajá, ponen su confianza en una persona. O sí le creo, ponen su confianza. Entonces, ese es el tipo de fe. También, sí. Muchos dicen, tengo fe a este té, o tengo fe a este remedio, si lo han escuchado. Esa es la fe, ¿verdad? Como que es una fe, ¿cómo la podríamos llamar? Una fe universal, donde entra ahí todo hombre de fe que pone su fe en cualquier otra cosa, ¿verdad? Esta es la fe de todos hermanos que tiene por naturaleza. Y aún dice que los incrédulos. Dice la fe en dioses y ídolos. Ese es otro tipo de fe. Los que creen en otros dioses o en otros ídolos. Número 3, la fe en Cristo que salva. ¿Cuál es su fe de usted? Amén. El 3 somos nosotros, ¿verdad? Y la fe en las promesas de Dios. ¿De quién es esa fe? De nosotros también. Hemos creído a las promesas que Dios le ha hecho a la iglesia y todo aquel que ha creído en Él, ¿verdad? La fe como un don sobrenatural del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Creemos eso? También. La fe como un don sobrenatural del Espíritu Santo. Creemos, ¿verdad? Aleluya. El don de fe es dado por Dios. Ahora va a hablar del don de fe. El don de fe es dado por Dios en forma sobrenatural por la operabilidad del Espíritu Santo. Es una fe en los que parece imposible. Por medio de este don veremos las sobrenaturalidades de Dios obrando poderosamente, ¿verdad? Los que tienen este don y le creen a Dios, dice que mirarán a Dios obrando poderosamente. Alabado sea el Señor. Yo miré en Abraham el don de fe. Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Él le creyó a Dios y miró grandes cosas que Dios hizo. Miró que Dios le dio un hijo
a la edad que él tenía. ¿Verdad? Alabado sea Dios. Es una fe en lo que aparece imposible. Por medio de esto, el don, veremos la sobrenaturalidad de Dios obrando poderosamente. Esteban, Hechos 6:8. Esteban, lleno de la gracia de Dios, de poder, como le decía, hacía grandes prodigios y señales, milagros entre el pueblo. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales y milagros entre el pueblo. Lleno de gracia estaba Esteban, ¿verdad? Algunas Biblias traducen que Esteban estaba lleno de gracia, de poder, pero el original griego, la palabra se utiliza en lugar de gracia, es fe. Quiere decir que Esteban estaba lleno de fe. Le había creído a Dios y por esa fe él hacía milagros también. Hacía grandes señales dentro del pueblo. Inciso B, el don de hacer milagros por el Espíritu Santo. Mediante este don el Espíritu Santo se muestra el poder sobrenatural de Dios. Nosotros, según Hechos 2:22, hombres de Israel, escuchen estas palabras: Jesús el Nazareno, varón, confirmado por Dios entre ustedes con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, de tres formas, con maravillas, prodigios y señales, los cuales traen consigo una certificación de Dios. Entonces Pedro iba hablándole, ¿verdad?, al pueblo, a los fariseos y escribas que no querían creer. Él les estaba hablando, ¿verdad?, de Jesucristo, que él había hecho maravillas y prodigios y señales. Y sí lo hizo. Jesús hizo maravillas y grandes prodigios, ¿verdad? Las maravillas, pues todos sabemos que son cosas grandes, que se maravillan los hombres cuando sucede algo, quedan maravillados, algo sobrenatural, increíble. Los prodigios es algo especial. Es algo extraño que no lo mira el hombre tan seguido. Algo que sobrepasa los límites, ¿verdad?, de la naturaleza. Algo que no es de esta tierra. Ese es un prodigio. Cuando pasa algo algo de ese tipo, ¿verdad?, cosas que el hombre no está acostumbrado a ver y que para el hombre le es imposible hacerlo, ¿verdad? Ese puede ser un prodigio, algo sobrenatural. Y señales, pues una señal sabemos que es un ejemplo de una muestra de algo, ¿verdad? Una señal, una muestra de algo también sobrenatural. Entonces, eso es lo que hizo Jesús en el tiempo que estuvo en su ministerio en esta tierra, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo 14:25, a la cuarta vigilia de noche, de 3 a 6, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Un milagro rompe las leyes establecidas por la naturaleza. Otro ejemplo es la conversión de agua en vino. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Esos dos ejemplos los pone, ¿verdad? Cuando Jesús alcanza a sus discípulos caminando sobre las aguas,
alabado sea el Señor, ellos se asustan porque ¿quién camina sobre las aguas? ¿Qué hombre hay que camine literalmente por las aguas? ¿Verdad? Alabado sea el Señor. Entonces eso le podríamos llamar que fue ¿qué? ¿Milagro? ¿Sí? Un milagro que rompe las leyes establecidas por la naturaleza. Amén. Otro ejemplo es la conversión del agua y vino también, ¿verdad? El agua también, aleluya, otro milagro. Entonces esos son de ejemplos para que nosotros podamos distinguir, ¿verdad? Los ejemplos de lo que es un milagro. Maravillas, prodigios y señales. Dones de sanidades por el Espíritu Santo. Este don del Espíritu Santo es como propósito claro y específico de traer sanidad corporal, y lo vemos repetidamente a través de los 4 evangelios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Sabemos que los apóstoles pues iban predicando, iban sanando enfermos, iban haciendo milagros, ¿verdad? En el don de sanidades. Y cuando habla de sanidades es sanidad corporal, ¿verdad? Entonces lo que hace el don de sanidad, sanidad corporal. Alabado sea Dios. Ese se me hace fácil, no está tan difícil de entenderlo. Alabado sea Dios. Cuando leemos la Biblia en 1 Corintios 12:9 nos dice: a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu. Encontramos dones que tienen pluralidad de nombre, por eso podemos decir que son varios. Los dones de sanidades y no a un solo don, como en el caso de los demás dones del Espíritu Santo. El cristiano que recibe la manifestación de Dios en uno o más de estos dones puede ser usado por Dios en la sanidad de ciertas enfermedades, pero no siempre de todas. Entonces, está hablando aquí, ¿verdad? Que una persona puede tener 2 dones, si no me equivoco, más de estos. Puede usar por Dios en sanidad de ciertas enfermedades, pero no siempre es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque si recuerdan, Pablo sanaba, parece que también. Y él no pudo ser sanado. No era la voluntad de Pablo ser sanado, ¿verdad? Alabado sea Dios. Ahora, hermanos, la pregunta es: ¿usted ya identificó su don? ¿Cuál es su don? ¿Cuál es su don, hermana? ¿Cuál cree que sea? ¿La fe? Ok. Yo estuve leyendo cómo identificar nuestro don, ¿verdad? Dice que cuando usted encuentra su don o lo identifica, de la manera de comprobar
que es verdaderamente el don que Dios le ha dado, dice que todo lo que hace a través de ese don, dice que le produce gozo y alegría. Es como la confirmación de que ese don se lo dio Dios. Porque en el libro de los Hechos dice que los apóstoles, después de haber sido perseguidos, dice que se fueron a predicar la palabra del Dios. Dice que iban gozosos, iban contentos, alegres y gozosos, predicando la palabra del Señor. Cuando usted hace algo en su vida y le produce mucha alegría y se siente como pleno, contento, alegre, ¿verdad? No sé si usted haga la memoria qué es lo que le produce a usted más alegría, más gozo. Vamos, no tenga pena. Adelante, hermano. Ajá. Ok. Entonces ahí podía entrar el don de sabiduría, porque dice que el don de sabiduría se manifiesta a través de sueños, ¿verdad? De la voz de Dios, ¿de qué otra cosa? Dije hace un rato. De sabiduría, la voz de Dios, una visión, sueños. Yo siento que mi don es cuando yo adoro a Dios. Me produce mucha alegría, mucho gozo cuando adoro al Señor, ¿verdad? Y parece que entra ahí, ¿verdad?, en la adoración. Algunos puede ser el don de fe, de esa fe, hermano, cuando uno se convierte a Dios y le cree a uno Dios. Cuando usted, si hace memoria, cuando usted se convirtió a Dios, ¿qué sintió? Mucho gozo, mucha alegría, ¿verdad? El Espíritu Santo le estaba dando el don de fe. Usted le creyó a Dios y ese gozo y esa alegría que experimentó en su corazón, el Espíritu Santo se lo estaba dando, ¿verdad?
¿Alguien más? Se mira que no quieren hablar de su don hoy. No lo identificaron. Amén. Entonces, el estudio, ¿verdad? El propósito del estudio era aprender a diferenciar los dones, ¿verdad? Uno del otro, el de profecía, el de ciencia, el de, ¿cuál fue el otro? Sabiduría, ciencia, inteligencia. Sabiduría y ciencia nada más. Discernimiento de espíritu, profecía. Sanidad. En el libro de Corintios estuve buscando sobre los más dones que existen, ¿verdad? Y encontré pues, el de sabiduría, pues ya hemos hablado, el de ciencia, el de hacer milagros, el de profecía, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, fe, hacer milagros y exhortación, ¿verdad? En el libro de Romanos menciona más, ¿verdad? Pero yo traté de no salirme mucho del manual, del estudio, ¿verdad? Entonces estoy tratando de seguir el manual de acuerdo al estudio que tenemos aquí. Entonces estamos claros, hermanos, en diferenciar los diferentes dones. Si yo dijera un ejemplo de milagros, el hermano Adán ya estuvo dando uno, ¿verdad? Los milagros que Jesús hizo, los de sanidades, los de revelación, los de discernimiento de espíritu, interpretación de lenguas. Yo nunca he mirado a alguien interpretar lenguas, ¿verdad? Oído que hablan lenguas, pero no he mirado nunca a alguien interpretar lenguas. ¿Ok? Entonces, ¿alguien tiene preguntas sobre el estudio? Estamos para contestar. Nadie. A mí se me hace que ya se quieren ir a casa. Es temprano, ¿no? Las 9. ¿Alguna duda? No, pues sí, ya vi que se quieren ir. Alabado sea Dios. De este estudio el próximo estudio que sigue, se va a seguir hablando más sobre los dones, ¿verdad? Sigue el estudio 2 y va a explicar más todavía de esto. Por eso no me expandí más, porque todavía el estudio sigue, ¿verdad? Entonces, acá si quedó una duda, acá vamos a poderla encontrar, porque este estudio se refiere a lo mismo. Los dones del Espíritu está dividido en el tema 3 y el tema 4. Entonces yo nomás lo desarrollé hasta ahí y ya acá vamos a poder sacar adelante alguna duda si es que quedó de porque aquí al principio, aquí en la profecía dice, cuando estudiamos el don de profecía debe distinguirse bien claramente la diferencia, y ahí explica bien, ¿ok? Entonces lo vamos a dejar ahí, hermanos. La conclusión del estudio dice: avanzamos
ahí mismo dice una parte de estos dones, y en la siguiente clase vamos a concluir mejor este tema. Ahí está. Entonces, que si no les expliqué bien, aquí está la explicación más en el que sigue. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿no tiene ninguna pregunta, algún comentario, hermanos? ¿No? Ajá. Ajá. Sí, recuerdo, sí. Tal vez esa respuesta va a estar en el próximo estudio. Sí, va a estar en el próximo, porque así ahí Daniel es el que revela, ¿verdad?, el contenido de esa escritura, ¿verdad? Entonces podría estar en la manifestación, en la interpretación de, no, pero no era lengua, era escritura. No sé si se refiere a, era escritura. Ajá. ¿Lenguas? Ajá, era otro idioma. Casi estoy seguro que va a estar en el otro estudio que sigue la respuesta. Sí, si lo buscamos, podemos ver en qué rango entra, si entra en el don de ciencia, ¿verdad? Porque el don de ciencia también revela también, pues, pero puede ser que sea en el de lenguas, pero estoy seguro que va a estar en el próximo estudio. ¿Alguien más? Ahí creo que entra de sanidad, no puede entrar ahí. Milagro, solo el de milagro entra en cuando convierte en algo sobrenatural. Ajá. Sanidad, podría ser de sanidad, fue sanado, liberado. Lo voy a investigar ese, a ver si entra ahí. ¿Ok? Ajá. Sí, porque él no estaba. Bueno, pero es que también todos los enfermos están cautivos de las enfermedades. Tenemos que investigar eso, ya si le hallo lo comparto, hermano. ¿Ok? Ven, entonces vamos a dar por terminado el estudio. Estoy seguro que muchas dudas van a estar en el próximo estudio, porque estuve leyendo y hay similitud y explica más sobre profecía y eso, hay más ahí. Entonces, si me meto más para allá, ya sí, pues. Ajá, sí. Amén. Entonces, yo voy a orar para darle gracias al Señor, y ya después no sé si alguien más va a tomar el tiempo. Hermana Mayra, después de que ore yo, le paso el tiempo a usted. Amén. Amén. Entonces vamos a ponerlo